cago en más. Los momentos mágicos del directo, perdón, gente. Lo típico, me he ido a poner esto ahora. Me han empezado que si llamarme, que si esto, que si tal, y hasta que me he podido sentar. A ver, que me tengo que volver a colocar la mesa. Mi mantita y listo. Hala. Un cable que sobra. Hala, ya está. Hola, gente, bienvenidos al siguiente capítulo de Kingdom Come Deliverance 5. Bueno, y como dije en el anterior, vamos a empezar haciendo lo de los tesoros. Bueno, un tesoro por directo. Este es el primero, se podría decir. El segundo es el que cogí antes, en el anterior directo. Secuentemente, exactamente donde estoy ahora mismo. Entre Neuhof, por si alguien así queda mejor, o sea, bajando de Neuhof, sigues el río hasta que te encuentras este campamento. Aquí es donde nos encontramos la bruja piruja. Por si acaso, mira, aquí tenemos un punto de caza de ciervos y mira, aquí tenemos la misión, por ejemplo, lo de las espuelas, de matar al líder campesino, no, o sea, bandido. Y aquí tenemos el primer tesoro del DLC. Nada, a ver qué nos toca este. ¡Coño! Soy yo, tienes la cabeza más grande que esa bolsa. Y es que, madre mía, la cabeza. Aguijón, oh. Agilidad mínimo 10, porque es verdad, es algo que no dije. Ciertas armas o tal equipamiento necesitará que tengas tanto en fuerza o tanto está. Pero no está mal. Dado del juego de suerte. Cintos bronce no está mal. Hombreras de workshop, que esto lo guardaré en la caja hasta utilizado. Receta para veneno. Y tabardo, caballo de guerra. De Wars. De la compañía de estudios. Para mí. A ver. De momento voy a ir guardando. Luego ya más adelante me iré colocando. De notoriedad. No, entonces de momento me lo guardo. Porque es que ahora mismo bajarme en temas de notoriedad total, uff. De visibilidad, No, de momento me las guardo porque en un momento me voy a ir con todo madre mía, a ver si me sale a decir Warhorse. Raya Guerra, que son los creadores del juego. Vale, a ver, vamos a ver. ¿Dónde están? Hoy están buscando. A ver aquí, receta para veneno. Lo leemos. Una oreja de cumano, pero si todas las orejas de cumano no me valen, me pidieron los de bandido. Bueno, a lo mejor hay alguno de estos capitanes que me pide precisamente la de cumano, lo que todavía no lo sabré. Pero vamos, viendo cómo me la ha pedido el capitán Bernard, lo que voy a aprovechar, gente, es ya que tenemos aquí una misión, vamos a aprovechar para hacerlo, me voy a acercar lo máximamente posible. Aunque eso sí, la espada me llama muchísimo la atención. A ver. Fíjate que la espada justamente no lo he movido. En golpe creo que me quita mucho más. Esta es más de dar de estocadas. Una espada corta. Por ejemplo. Esta también es una espada corta. Esta me da mucho más. Pero es que me gusta también pegar el tema de golpes, así que la voy a mover en el caballo. Esta no es la más ideal para mí. No lo voy a tirar solo, porque capaz yo que soy como gran mente predicioso. No, vale, sí, está. Ostras, pero que vale una pasta, aguijón. No se trata de nuestro señor, la de nuestro amigo Freda. Porque ahora no me acuerdo si la espada de Frodo la llaman, como a veces le he oído que la llaman dardo, otras la llaman aguijón. Yo ya no sé cuál es cuál. Deberíamos ya estar cerca. Ah, bueno, podemos cruzar al otro lado y tenemos tiempo de sobra. Ya. Porque
me quiero meter ahí de morros con un campamento bandido, porque a lo mejor me meten, vamos, me leen los derechos. Y no como yo quisiera. ¡Ya! Algo me dice que es ese sitio que estoy apuntando ahora. Creo que yo tengo este puntero y luego con el arco, no, qué pena. Por lo inútil que soy yo con el arco. ¡Ya! Voy a hacer una cosita. Voy a guardar la partida. Cosa que me ha costado un snare dentro, pero como tengo tantos y luego no los uso. Porque esto es un campamento bandido, no voy a... Y tengo muchas probabilidades de que, bueno, que a lo mejor son dos inútiles de que me tocan ahí un ejército entero. Cuidado, hija, con cuidado. Despacito como una aleta. Vale, vamos a acercarnos a ver qué encontramos. Veo a uno de momento. Me pareció ver a uno. Vale, veo uno. Dos. A lo mejor me espero a la noche. A ver si puedo dejar alguno noqueado y tal. O me la juego. Como apetece, tío. Aquí tenemos a uno. Tenemos un arquero. Uno menos. Saquemos. Uf, cáliz de la comunión, ¿eh? Esto vale dinero. Vale, dinerito. Uf, una ganzúa me puede venir muy bien. Los guantes de cazador son buen recibidos. La poti me la quedo y los demás para ti. Vale, aquí veo un caballo. Un accidente. Who's there? Ah, lo han pillado. Hey, who's there? ¿No lo cuentas? Bueno, pues mira, este era el líder. Qué casualidad más grande. Venga, Tired of life, are you? empecemos. That's what take long. Raise the alarm! Is that the best you can do? Vale, el ojo. To arms! Get over here! Me ha hecho con la espada si estaba con el escudo, no entiendo qué pasa ahí. Tú que estaba rindiendo, creo. De rendirse nada. Pues eso ha sido fácil. Vamos, la oreja para mí, que vale dinerito. Vino barato. Hombre, aunque personas acolchadas valen dinerito, aunque ya están un poco cascadas. Por eso a veces va a molar matarlos y seguirlo, porque es que luego todo el equipo vale. A ver cómo es este escudo.
los del medio, orejas. No estabas equipado, así que el equipo tuyo tiene que estar por aquí por algún lado. Oreja. Y de jabalí que vale dinerito. Poción de caléndula va a ser muy útil para mí. Y tú estabas desvestido, así que puede que haya aquí una caja o algo. Debería haber alguna caja por aquí de esto donde se arma. Hay que ser aquí. La otra muy difícil. Esta no sé, la Sacerdote no es demasiado complicada. A ver. Sí, nada más que la intentamos se casca. Ya me imagino que el equipo lo tendrá este dentro. Bueno, hemos subido un puntito, en cerraduras, que eso yo creo que va a ser algo que voy a utilizar bastante. A ver. Tipo, bueno, me viene bien. Me gusta más esta de momento. En equitación me parece que me voy a poner... No, todavía esta no me voy a poner. No me voy a poner nada, porque es que esta, el de bufo no me gusta nada. Y de la vitalidad creo que al final me voy a poner la de... Quieta equilibrada. Y aquí tienen un caballito. Orientar el caballo. Podría haber sido un señuelo. Nada. To arm! Get Sí, over here! sí. ¡Ay, que me ha pillado! No, venga, a puñetazo limpio. ¿Te ha jocado? El anillo para mí. Los sensores de armadura me pueden venir bien. Mira, alguna flechita me puede venir muy bien. Y como me pagan por tu oreja... Y por lo que veo, si tengo un arma te remato con esa arma, si no, te parto el cuello. Hola, ya está. Por cierto, he matado a una arquera al principio, me suena, ¿no? Es un banco. Pero a lo mejor tus flechas me pueden venir bien. Y esta no me la voy a comer ahora. No ha sido tan complicado el campamento de bandidos. Boletos. Un accidente. Hombre, más que accidente viendo que esto está al lado de los bandidos, el que estuvo aquí no acabó muy bien. Aquí, mira, fíjate. Esto es un lugar interesante. Un montón de peces y no sé cómo decirte. Sería esto la cabaña de algún pescado. Bueno, hasta que llegaron estos y se autoproclamaron. Pues me queda con todas las ganas de poder abrir esto, pero muy difícil, yo no tengo el nivel ni de coña. Bueno, vamos a entregarlos estos. ¿Yo? Ah. Por cierto, que no he visto. Hay mucho material que puede que luego venda. Sobre todo guantes de cazador, pero es que no son baratos. No son... Uy, ¿era? Es que es mucho más caro, o sea... Pero no sale a ver. Fuerza mínima, defensa 133. Tiene incluso muchísimo más carisma este escudo. Venga, buena gente. Ya. Qué pena que no puedo hacer nada con este caballo, en plan llevarlo a, no sé, algún establo y venderlo. En cuanto pueda subir. Ya.
Y... Vaya, el caballo no puede soltarme esto. Yeah. Uy, perdón, gente, me están llamando. Vengo en un segundín de nada. Bueno, por si acaso lo vuelvo a decir. Bajo todo, no todo el mundo, porque vamos. Yeah. A ver, ¿dónde está el condenado del Capi? Henry, I'm glad you came. También, me pasa, ya nos conoce todo el mundo. Este tiene una misión. ¿Está el capitán aquí? Informar al capitán. ¿Contra que sin que me digáis nada? Sí, este es el Capi. I hope I can be of some. Vale. Mira, tengo I have trofeos, some. Let's see. Good. 5 orejas. Good. 175, bueno, no está mal. I've taken care of the cat. Where's the proof? Here it is. Good work. I've had another report. Some folk were ambushed to the west of Vertai, on the hill across. Understood. ¿Y un entrenamiento? ¿De espada, por ejemplo? I'd like to improve. Certainly. I'd like to practice. All right. Vamos, ya que te he Isn't that ganado quite a lot? un poco de dinero, vamos a invertirlo en nosotros. Satisfied? Well, now. Ya, 52. Agreed. Now. Hala. Lo malo es que se me va a hacer de noche y no tendré para vender las cosas, pero bueno, ahora los venderé sin problema, no cuando sea de día. ¿What? Pero este no tiene que haber... Ah, que no la he cargado. Madre mía, me ha asustado, o sea, el hombre sin cabeza. No. Yeah. A veces tiene esos problemas como que le cuesta un poco cargar. A ver alguna taberna que me indica. ¿Soy yo o parezco un poco más bajito de lo normal? ¿Qué está pasando aquí? Uy, aquí está pasando algo raro.
Uy, 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 quieto por ahora, que aquí está pasando algo raro que no se carga. Y no sé si estoy agachado o no. Uy, me parece que está teniendo problemas de carga, o sea, gente ahí sin cabeza, gente que está por cargar, yo siento un enano, que parece que voy sentado en el suelo. God's blessings. What? ¿Y ahora qué hace? ¿Qué hace? ¿Alguien necesita ayuda? Do you know if there's anyone around? Could be. It might not be to your liking, though, on account of it. Of course, folk here don't want to have anything to do with it. Oh, and another thing. ¿Qué We're está told pasando? our No sé qué local raro. gamekeeper was looking for help with something a while back. ¿Qué haces, Henry? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, hablemos de negocios. See you later. Un narrador. Un librito. Me gusta. Es un narrador. Es que fijaos lo que vale un narrador. Es genérico, ¿eh? ¿Yo te puedo vender algún cachivache? ¿Tendrá maldición? Se consume, causa unas sentencias de una pérdida enorme de salud y conduce a la muerte. Oye, pues a lo mejor esto para envenenar a alguien tiene que ser la leche. ¿Y esto en cuestión de la bruja? Resuelve perder control sobre sí mismo, incluyendo vendrás formas de diablos, sus alucinaciones, delirios, ansiedad serán más intensos. ¡Joder! El jefe. Let's talk about the price. All right, so. Is this enough? Come now. Just a little more and we have a deal. Nada, y otra interrupción más en la cuenta. ¿Qué pasa? Siempre que me pongo a hacer directo o hago algo en la habitación, Finally, a reasonable. ¿pasa algo? Anda, mira, yo te veo con pelo. Vamos a la... ¿Tú me vendes una cama? No. God be with you. Voy a aprovechar de ver la camada que tenemos ya en el molinero. Bueno, a ver, ¿dónde se puede comprar una casa? ¿Cuánto? Ya. Bueno, quito por algo. Que aquí una casa, ¿cuánto me costará? Vamos, viendo lo que me costaría ya tener una equipación indebida. A ver, voy a aprovechar si puedo reparar aquí algo. ¿Qué tal? God's blessing. Hablemos... Bueno, espera, de reparaciones. ¿Algo tengo que reparar? Uf. ¿De dónde? Vaya, por Dios. Vamos a regatear. Let's have a word about the price. Well, Agree? well now. Venga, te sumo 80. All right. I'd almost shake it. Venga, 82. Aye. Bueno, ahora te vamos a vender sustancias. Hablamos de negocios. God be with you. Y no le interesa nada más. Y ya conseguiría más de lo que me costado las reparaciones. Bien. Yo que tengo una daga más, sí. Vale. I'd like to discuss. Why not? What do you say to this? I'd almost shake. All right. Close. A 130. I knew we'd come to. A ver, agarrarme. Perdón. No, yo lo tengo ya en
encima esto. Sí, ya lo tengo encima. Good health to you. Good luck then. Este se me puede reparar los guantes. Porque es que me sale más rentable repararlos y luego venderlos. Let's have a word about the... Naturally. Since it's you. You won't come. My last off. I'd almost shake. Científico. Bien, bien. Ahora. The fuck do you think you're doing? Hey, that's Look out! mine. A thief! Fuck, a pickpocket. You'll get what for. Quieto. Ah! Oh, fuck you. There'll be no surrender. No, que me he confundido, que le he dado mantener ahí y no quería. Who's there? Es un error. A ver, ¿cuánto tengo que pagar de multa? Perrito, coño. Oh, surrender my ass. I'll slay off you, and you don't come fucker. Pero que me rindo. A ver. No os buguéis todos, gracias. Someone there? A ver, ¿con quién tengo que pagar la multa, coño? Espérate, voy a alejaros un poco. Me parece que me he confundido, coño. What was that? Me va a cerrar otra puerta. God save you, Henry. Ah, ya está, ha sido un malentendido. ¿No hemos entendido todo? Perfecto, vale. Parece que se me han cerrado ya las puertas. Bueno, si es un malentendido, ya está. Nada, pues mira, mañana vendemos, no os preocupéis. Ah, me va a salir una bolsa de monedas ahí a la izquierda. Esto no será que debo yo dinero, ¿no? Guardia, entre tú y yo. ¿No podemos hablar de que he hecho yo algo malo y tengo que pagar? No te mental, tener cuidado cuando le des a la E. Guardia. A ver els arcans de l'EPA. De l'EPA. Cuando me queréis parar, avisadme. Mira, este tenía una misión. ¿Este qué misión tenía? I'm glad to see you. What are you hanging around for? No, I don't. Sigismund's marauders. What's it about? Since I lost everything, I've been doing whatever I could to survive. Only, I got caught with my hand in someone else's pocket. So you're a pickpocket? Alright. My honestly begged Russian were taken from me by that bastard of a guard. Well, if you can get Bueno, si se la recupero, la recupero. Si no, everything he has... Well, take it or leave it. But if you get my money back from... See you later. no me rico para darse el pobre. Típico de eso. Oye tú, que yo he hecho algo malo. ¿Qué tal si...? Hala, me voy a echar a dormir. Si me queréis despertar cuando esté roncado, avisadme. Pues nada.
Ya sé que me quieren parar, ya la verdad. You Surrender! there! Stop! You're under arrest for breaking the law. Sé que me he rendido. Someone saw. Well, you won't forget this in a hurry, because it'll take. Colaría si le digo esto, si de más 4 pesca, no sé cuánto tiene. Esto, me la juego. All right, that's enough. ¡Éxito! No me you lo didn't creo. realise, but I'm in the service of the Lord of Ratai. So you better keep that in mind. Ah, I didn't. Y he perdido la ESA, no me lo creo. ¿En serio? ¿Se lo han creído? Ah, menos mal. Un poquito que me he librado, casi un error, coño, ya me iban a crucificar. No, esto todavía no lo he abierto, les faltaron una horita o dos. Bueno, pero si ya al menos yo tengo el nivel para que al menos los guardias no me toquen tanto la moral. O al menos no de gratis. Venga, vamos, que el último trayecto del reloj siempre le cuesta. Recordad, no mantener la E, porque aquí significa robar. Y yo le he dado una a la E pensando que era tal, pero lo he mantenido. Y ya me he metido en líos. Welcome, Henry. Ah, no God se lo be veis como with tal, Good luck to you. Vamos, mira. Un anillo de plata si lo quieres. Una cadena de placa si la quieres. 2 guantes de cazadores que si quieres te los quedas. Pero estos son guantes de cuero. Y me quitarían algo de carisma, pero me daría tal. Ah, de momento no, ya está. Terneras acolchadas, te las quedas. Bueno, podría haber más. I'd like to discuss. Naturally. Is this enough? It'll take more than. My last off. We're getting there. Yeah. All right, so. Bueno, vamos a continuar un Bread poquito de baked esto. just this morning. Bread! Bueno, pero voy a comprar algo de comer. God be with you. Agua miel. Mira, Henry, ¿no me has pillado una sandillita? Una remolacha y un rabanito picante. Vale. Esta ni se la regateamos, hombre. La mujer tiene que hacer negocio. Vamos, ya vamos serviditos. Carrots and apples. It's delicious. Got a smile on Venga, misiones. Carroñero, encuentra el tesoro bajo el palmar. Eso a lo mejor. Y otro. Me apetece hacer un peli la misión principal, la verdad. Porque otra sí por aquí, pero otra misión que haya por aquí que no sepamos. Aquí tenemos una misión, mira, aquí tenemos otra. Y otra aquí. Bueno, vamos a hacer esta que está aquí arriba. Yeah. Porque no quiero hacer la misión principal tan rápido, o sea, y aparte me gustaría subir un poquito de estadísticas y demás. Por eso viene más bien a hacer las demás misiones. Ahora buenas. Cazador Bell. My humble greetings. ¿Tenéis algún trabajo por ahí? Any work for me here by any? That depends. What? ¿Qué tal vez de oído? I said, how's your hearing? It's perfectly fine. You don't have to scream at me. I mean, why are you asking? Because there is this one little job going. But I need someone who knows the area well and has good ears. ¿Puedo encargarme de ello? I ought to be able to handle that. Fine. So here's the problem.
My friend is a birder, and he left a few rare nightingales with me for Señores safekeeping. raros, ¿eh? They're good to trade. Rich gentlemen hang them caged up in their chambers. It keeps their wives from fretting when they're off drinking and putañera. wenching. I see. The trouble is the nightingales are gone. I don't know how, but the birds have flown. Espera, ¿decís que las encuentre? Hang on, surely you're not asking me to go flapping around looking for birds? Not exactly. Luckily, their wings are clipped, so they won't be far, and the watchman in the tower told me they headed off toward Vranik. I have traps prepared. It should be easy enough to catch them in those. Fine, but how will I know where to put the traps? I hear they like pine woods, and there's a pine-covered hill just before Vranik. Right, a bloody great wood. That's just why you need to listen out. Nightingales have a distinctive song. When you hear it close by, you set a trap on the spot. They kept twittering away the whole time they were here, so I can remember the tunes. I'll sing them to you. I can't wait. It went something like this. What? People keep Espera un birds like that momento, in their ¿cómo? houses? It's like the sound a cat makes when you pull it by the tail. You know how it is. The gentry's got all manner of odd tastes. The question is, can you remember it? ¿Me puedes hacer otra vez el grito? ¿Puedes repetirlo, por favor? Can you repeat that? Of course. Remember it now? Yes, I'll remember. Madre mía. Right. Here are the traps. Don't forget, once you hear a nightingale, set a trap nearby. You ought to be caught in it after a while. I'll do that. Ay, la leche. Venga, más vale pájaro en mano, dice. Que ciento volando. Pues venga, voy a hacer la de esa, la de más vale pájaro en mano. Venga, voy a dejarlo hasta de momento. Voy a hacer exclusivamente esta. Me ha hecho mucha gracia. ¿En serio cantan así los malditos pájaros? Porque si es así, luego me voy a buscar por internet o por donde sea el dicho pájaro que hace ese sonido, si es verdad. Vale. Y a los pobrecitos les cortaron un poco las alas, así que decían que no iban a volar muy lejos. A ver dónde me van a mandar. A ver dónde me van a mandar. El coño se está aquí al lado. Muy lejos. Eso llega muy rápido. Y escuchar a un animal que cante así para dejarle una jaula ahí. Es que... es que no yo no puedo decir, yo no me voy a usar ese gritillo. Venga, respira que vaya. Voy a comprar en cuanto pueda una sillita más bonita, unas buenas herraduras y unas bridas. Pero bridas de verdad, no estas cosas que parece que te cuelgan de las orejas. A ver. Aquí yo crucé por una zona con piedras que está ahí. Lo veo, aquí pescan. Es que me han sonido. ¿Qué será? ¿Es verdad que hacen ese sonido? Vale, no vuelvo a decir nada. Me tengo que soltar una jaula. Jaula para dejar.
Una. Joder, le dejan el caballo, ¿no? Sí, le dejan el caballo. Bueno. Pues espero no guardar la maldita jaula, ¿eh? Ya. Aquí hay un crucifijo. Ya. Mira. Un castillo. Punto de caza de joder. A ver. Ya. Qué chulo esto. Este castillo me suena de haberlo visto en uno de los tesoros, y no sé si es verdad. Lo quiero comprobar porque me suena un... no sé, me suena de haberlo visto de lo de los tesoros. Si es verdad, mira, pues mira. Así aprovechamos 2 por 1. Anillo... Sí, casco de hueso, sí, sí, este es de uno de los... 2000 pavos, me cago en la mano. Zapatos de huesos, casco de huesos. Brigantina oscura, madre mía. Venga, 2 por 1. Ostras, yo lo digo, una vez que empiezas el juego te vas a buscar los tesoros y... chapó, Madre mía. A ver, vamos a ver. Mover el caballo. Uf, me estoy muy tentado, pero no. Todavía no me quiero poner nada de esto. El casco me parece horrible, eso sí. Sandales elegantes, zapatos de guarro. Y manda un arma, me ha parecido ver. Sí, martillo de guerra pesado. Uf, yo no soy muy de martillos, ¿Y qué es? Una maza. O sea, será de 2. Pues yo soy capaz de que lo vendo en cuanto pueda. Mira, no estoy sorprendido porque, decir, este castillo me suena haberlo visto de cuando estuve viendo la guía de dónde están los tesoros. Me sonaba mucho y dije, no será... Pero cuidado por donde me tiro, a ver si me parto tobillo. Bueno, a buscar el... Luego. Aquí entonces. Hola, Mr. Nance. ¿Qué tal? Buenas. Nada, tengo que dejar otra vez la jaulita para el pajarito. ¡Ah! Es que me sale el sonidito que hacen. A ver, mantener. Quiero dejar una jaula. Otra. El pajarito. Aquí no creo que haya más porque decían que era una zona de... les gustaba la zona de pinos. Los pájaros. Ese es el que acabo de soltar, así que no es. ¡Ya! Y eso es otro bandada de cuerdos. Pues venga, hacer otro de esos raros que hacéis. Venga. Ya a mí ya no me marquen por aquí. ¡Ya! ¡Ya! Claro, y ahora el último, el maldito pajarito me va a costar encontrarlo.
Eso es muy sencillo, o sea, si te fijas abajo en la descripción de Twitch, tengo puesto lo... tengo puesto... Uy, no, pensé que aquí lo había puesto más. Bueno, tengo básicamente procesador, la RAM, la gráfica, la fuente de alimentación, pero eso también depende, macho, de tu internet. Si tú vas a usar el Stream, el Stream Deck, o sea, sobre todo para hacer Stream Elements o como lo digo, o el OBS, automáticamente ya tiene aplicaciones que te asignan los mejores estadísticas con las que puedes... ¿Qué coño? Hey, who's there? ¡Corre! ¿Estos no son amistosos? Lo que me contaba, bandidos aquí. Y diciendo alarma. Ah, no te joden. Como que me voy a quedar quieto. Yo buscando un pájaro y me encuentro un campamento bandido. Mira que hay que tener mala suerte. Esto parece otro campamento de algo. Parece una hoguera, pero lo bestia. Pues lo que te recomiendo es que más que VS utilices el... Mira, que yo por ejemplo yo estoy utilizando ahora mismo el Streamlabs OBS porque aparte tiene aplicaciones que automáticamente te ajusta a lo mejor que puedes tener tanto con, con tus componentes de tu hardware y tu internet, principalmente el internet y el procesador. Por eso automáticamente te lo pondrá como mejor puedas. Gracias, mister. Pajarico, pajarico. ¿Dónde estás tú tan bonito, pajarito? Ya. Yo ya lo estoy viendo por allí, así que a lo mejor... Es los cuervos. Ya. Ahora es que gana con el campamento. Por favor. Premio, porque aquí no me había soltado. Pues nada, vamos a soltar. Suelta un poco más. Acércala un poco más. Porque aquí no tengo ninguna de estas. Bueno, ya que estoy, voy a ir a por el maldito campamento de bandidos. A ver si lo encuentro. Estaban cerca del castillo este. Castillo del tesoro. Míralos, míralos. Ahí está. Ya vamos a guardar un en el redentor. A ver, tengo puesto el escudo, ¿no? A ver si vamos a liar. Vale, sí. Y un montón de flechas. Y ya no. Hey, who's there? Nadie. Tu muerte. No, das la alarma. No das la alarma. Who's there? Over here! Where is everyone? Quick! ¿Me ha dado la alarma? You're in the wrong place. Hello! ¡Corre! ¡Que eso mate uno! ¡Qué pavo! Me he pillado por la espalda. Quieto que hemos liado, que aquí más de uno. Señálame el que quiera, al menos. Creo que es momento de... ¡Correr! No, pero no te frenes cuando te quiero canear. Ya como me venga otro por el costado, me ha reventado. A ver. Y encima tengo aquí el que creo que es el jefe. Me revienta. A ver. Recupera estamina, recupera estamina. Vamos a hacer esto.
Que el escudo se me puede venir ahora con el del... Ya está, ya no lo cuento. Ah. Menos mal que lo he guardado, menos mal que lo he guardado, menos mal que lo he guardado. Pues nada, tengo que hacer lo posible para que no dé la alarma. Y al menos pillar alguno de espalda. Es que se me han juntado tres que encima, uno que está para hacer daño, porque había uno con maza. El del escudo que lo único que hacía era tanquearme como podía y el otro me estaba reventando la espalda. He visto al arquero, sí estaba un poco agencia del arquero, antes de que se cosque. O agencia del maestro, que también me viene bien. ¡Hostia! Creo que matar al... No jodas que está el campeonato que tenía que matar. Bueno, me he cargado el problemático. Ahora no extiende la espada, el escudo para canearme. Un fragmento, para mí. Dear God. Hey, all of you, gather here. Raise the alarm. ¡Toma! Así vas a acabar. Alarm! Bueno, venga. Segundo round. Cuando ya ves por dónde están las cosas ya más sencillo. Ese el fragmento como es. Está muy cascada. Voy a aprovechar... Nada. Hecho. Pues uno está que le he partido el cuello, el otro me está buscando. Hey, all of you, gather here! Raise the alarm! The answer to my Raise the alarm! Watch out! Vamos, ven para acá, To ven para acá. arms! Get over here! Vamos, ven con papi. Alarm! Oh, dear God. Todo lo que sea dinero es dinero. Tengo una muerte piadosa. Veamos. Oreja de bandido. Un cáliz de oro. Dinero. No te digo que no. Los guantes, así, así. ¿Y yo la oreja de que me he cargado por ahí? No, ya decía yo. Ya sé lo que valga pelas, los guantes estos. Es que no pillé ni el dinero. Estoy muy mal, para el saqueo ahora, Y aquí me faltaría uno. Que me parece que ha ido como un bellaco. Y tú eres el jefe, por lo que veo, ¿sí? Uf. Madre mía. Madre mía este hombre. Tabardo largo y negro, vamos. O sea, de ti he hecho buen dinero. He hecho muy buen dinero. Vale, vamos a ver. A ver, en mi inventario. Cosas que le voy a pasar al caballo. A ver. Para el caballo. Para el caballo. Para el caballo. A ver si puedo reparar algo. Porque así subo en esto. No. Este objeto está demasiado arañado. Vaya por Dios. Vale. Lastre. Vaya. Pues nada. Para el caballo. Caballo. Uf. Esto... Estoy por ponérmelo, Uf. No, es que... Ya, me los pongo, toma un momento. Me quitan un poco de notoriedad y demás, pero vamos, poco a poco. Y tenemos comida. Ya no he vuelto a ir a esos pájaros. En la destrucción del campamento.
Hombre, me falta uno que ha salido. Smigol, me gusta. Y es difícil. No creo que lo pueda ya aportar. Ah, sí, sí, sí. Dice que es difícil. Poder podemos. A ver, ¿dónde está? En la bola. Venga, toma. Ya podemos ser difíciles. ¿Esto qué es? Espérate, que me parece que me ha venido el que ha salido por ahí. What's going on there? Nada, no ocurre nada. Raise the alarm! Watch out! Ven para acá. Que te has huido una vez, pero no dos. Get over here! Estoy por todo el valle, macho. ¿A quién gritas? Si están todos muertos. ¿Qué vas ahora? Que tu oreja vale dinero. ¿Qué? Ah, ¿me vas a seguir haciendo correr? Me cago. Tú lo has querido. Uf, casi. No te cansas tú, macho. Voy a dar un espadazo y acabo antes. Vale, que lo parió. No, sí, paso. Caballo, que tenemos que recoger las jaulas, que ya he visto alguna que estaba tapada y a lo mejor ya tengo pájaro. Caballo, jarro, no hay jarro. Ah, ya está, ya me he cansado de perseguir detrás de él. Joder, los pajaricos. Pues mira que no venía yo por el campamento, o sea, yo venía por los pájaros y de repente me encontré el campamento, Dios, que justo entre el que tenía que buscar. Y aquí ya no digo yo. Así que me imagino que ya estará aquí el pájaro. ¿Tienes pájaro? Ya. ¿Pero está el pájaro ya adentro o estoy haciendo lo inútil? ¿Petos? No puedo pasar pájaros. No pasa nada. Contiene un ruiseñor, vale. O sea, si tanto pasa es que ya tienen el pajarito. Pobre ruiseñor. Está toda su vida en los aposentos de los nobles para verles discutir. O hacer otras cosas. Ya. Se ha quedado gastado. Lleva el ruiseñor al cazador. Pues mira, voy a hacerme el viaje rápido. Bueno, se me ha escapado un bandido, no pasa nada.
Qué pena que no pueda... Bueno, yo que estoy, How are you, Henry? Estoy bien, ¿y tú? ¿Qué tal estás con el curro que te conseguí? What do you need? ¿Qué tal va todo? Are you happy with your job? I just do what I'm told. But you're getting paid enough for it, right? I make a few groschen, but Mother takes it all. Good luck to you. Bueno, por lo menos le dimos curro. Anda, este era. Pensé que era el Roca, el otro que le conseguimos el curro. Por cierto, ¿tengo las tomas encima? Armaduras, no. Vale, vamos a ver. Cosas que quiero vender. Esto lo vendería, pero antes. Esto para vender. Para vender, para vender, para vender. A ver. A ver. Para vender, para vender, para vender, para vender. Para vender. Para vender. Y más para vender. Y esto luego lo meteré en casa. Perfecto. Lo que tengo aquí, ¿algo puedo reparar yo? No, no tengo nada, macho. O sea, está demasiado dañado. ¿O soy muy inútil todavía para hacerlo o...? Bueno, pues voy a mis zapatos. A ver. My God, what? ¿La impresión de qué? Ah, bueno. Good boy. Let's have a word about the... Sure. What? Tengo que cargarme lo más grande posible porque si luego lo voy a vender. Is this enough? Come now. All right, so. Ahora llega el momento de vender. Hablemos de negocio. God be with you. Vender. Me gusta, me encanta, yo lo sé. Hola. He ganado 355 y me ha costado 42 horas, así que tenemos más de 300 de ganada. Bueno, hay que subir un poquito más eso. Let's talk about the... Sure, why not? No, bueno, que quiero más. 415. Is this enough? I'd almost shake. 405. Is this enough? Close. Mira, los 400 buenos. All right, so. Me toca el de armaduras. Cabbage! No puedo ni correr del peso que llevo. Green cabbage! Get it before it goes brown. Hagamos una fiesta en paz por lo que pasó la otra vez. Good health to you. Vale, si es que tal. Vale, hablamos de reparaciones. God be with you. Pues seleccionamos todo. 418. Y acabo de ganar más de 300 con el otro lado. Esto hay que regatearlo porque más vale que saque más dinero con esto de lo que me Can cuesta. we do something about the price? Why not? Sí, tengo los loot de Alexis, pero no tengo un comando para que salga el loot. Eso está en la descripción. O sea, si estás con el móvil, le das a la pestaña y mueves una pestaña a la derecha mientras estás con el directo y te sale. Since it's you. Es que no puse ese comando. Ese comando precisamente Alexis se me pasó. Espérate, mira, te voy a hacer el favor en un segundo. Mira, para que veas, compañero. Hala, ahí los tienes. Porque mira, precisamente ese comando no lo puse porque mira, no se me ocurrió. ¿Por dónde iba? Sí, vale. Venga, 330. Agree? That's not enough. Ay. Venga, 300. Venga, te voy a dar 345. I'll go for that. Vale, yo te tengo que sacar más de 340. Y 5.
con todo. May the Lord watch over you. No tengo yo de esto, pero mira. Prefiero venderla. Interpretar. Yelmo y saco. No jodas, que me ha costado más dinero el tema de repararlo que venderlo. Así que hay veces que no tendré que hacer esto todo. Muchas gracias, Alex, y tanto por pasarte. Uf. Pues en este he perdido dinero, he perdido todo. Pues Arma 3 cerró el servidor de manera temporal, lo que hacían estos. Luego está el servidor de GTA, que de vez en cuando voy. Sure. Y luego ya veré. Y mientras tanto el Kingdom Come, que ya tengo algo de tiempo y tal, dije voy a aprovecharlo. Uf, tengo que sacar todo el dinero que pueda, porque esta inversión he perdido dinero sí o sí. You won't convince. He perdido dinero. All right. That sounds pretty. All right, so. He perdido pasta, me cago en la mar. Ah, vale. Vegetables, fruits, apples, cucumbers. Por lo menos yo he visto más o menos lo que sí que me puede salir para dinero y para lo que no. Lo que valga más de 100 me sale rentable repararlo, lo que no, no. Bueno, vamos a entregar a los ruiseñores. Encima cómo cantaba este pájaro que parecía que el pobrecito lo estaban atropellando. Welcome, Henry. God be with you. Tengo tus malditos ruiseñores. So, I prowled around for a while, and I... Wonderful. How many did you get? All 3. So that's all of them. Excellent. Let's hope the burden never hears about my... Let's hope not. Thank you, lad. Si lo hizo Alexis, lo tienes para verlo, o sea... lo he hecho y tal, pero... ¿Qué es eso? Estoy con el de los plátanos gamers, que van de 18 a 20 personas, pero a mí todavía no le acabo de pillar el truco, o sea, se me da un poquito... Rana. Vamos a comprobar esto de que le hemos hecho esto. Ya. Además que estoy de poli y tengo que reconocer que hay muchas más acciones en GTA que en Arma 3. Vale, capitán, que aquí te tengo las esas. My God, what happened to you? ¿Da la impresión de que no me has atacado? ¿En serio? No fastidies. I have some... Let's see. What a collection. Venga, me encargo del taking care of the camp. Where's the proof? Here it is. I've heard about another encampment. Understood. Otro momento. Me cago en la mano. See you later. ¿Tienes Discord propio mío? No. Yo Discord mío, yo no. Es más, o sea, no sabría ni utilizarlo, la verdad. Pero tengo algún efecto así chungo en plan. Efectos, spoiler, ¿no? Reputación. Mira, nos vamos llevando muy bien con Scully, Tumble. Bien, 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 bien. A ver, en cacería hemos subido, ¿qué tal? Puedes despellejar animales muertos. O sea, hombre, para la piel y eso me podría venir bien, no te digo que no. Pues mira. Alguno más así, mira, hemos subido un nivel. Explorador 2, uff, esa me vuelve muy bien. Bruto. Pero pierdes una carisma de diálogo. No, no me gusta. Capa opinión. No. Estas que me quitan... Me hacen de bufos, no me molan nada. Para tener algo más y el otro... A mí, yo soy más de estar equilibrado. Pues mira, el explorador se va a venir conmigo. ¿Y esta lengua de oro? No se pérdida de fuerza, no, lo siento. Es local. Poco a poco. No, mira, subimos un punto en sigilo. Derribo lo del noqueo. Gallardo. ¿Es por cometer un crimen de edad? No. Hombre, la lluvia. Te mueves casi en silencio de la lluvia. Oh.
Oh, este me puede venir muy bien, ¿eh? Eso me puede venir muy bien. ¿Qué hemos tenido? Cada muerte te permite matar con daga. Uf, uf. Eso ya me llama muchísimo. Muchas gracias a los 6 por los comentarios, se agradecen. Sé que esto no es roleplay, sé que esto no es GTA, pero es medievo y hay de todo. Es más, a mí lo que me está en el vídeo anterior, YouTube no me haya avisado digamos, de la escena de sexo importante que ha habido ahí. A ver, tenemos misiones, mira, aquí tenemos... Anda, esta es la del tío este del... esta la tengo que ir a ver. Esta es la del enterrador. El enterrador da misiones. A ver qué nos pide. Tu curiosidad. La gallina. A ver. Y después de esta creo que voy a hacer la misión principal un poco, porque es que francamente me han dejado con todas las ganas de verla. Luego, cuidado. ¿Podría hacer que un podro spray arriba? Venga, vamos, guijarro, tú y yo podemos. Venga, vamos. Tú puedes, piensa que esto es Skyrim. Ahí poco a poco, venga, vamos. Llegamos y nos hemos ahorrado todo el bosque. ¡Ya! Listen. Nobody will ever look at me again. ¿Qué pasa? La mujer llorona. Bueno, Why is that girl standing here crying? I executed her husband. ejecute a su marido. ¡Hostia! What? You killed him? No, not like that. It was done lawfully. She knew he had it coming. So then, why... Folk would like to drive her out of town. She has no one here. For a while I thought I could take care of her, but it wasn't to be. Más o menos me lo imagino, porque estar con el verdugo es, uno, estarán diciendo que ahora que está su marido muerto, que se ha cargado el verdugo, se está triscando el otro y uff. Why? Do you really have to ask? I can't even go to the tavern for company, and no one would sup their ale with me. And when I die, they'll probably push me into a hole with a stick so as not to touch my corpse. Is it really that bad? I'm not complaining, mind. It's a well-paid job, if you don't mind being a pariah. They might look sideways at you, too, just for talking to me. And that's what she's afraid of? Exactly. ¿No tiene familia? Doesn't that crying girl have any kin? None she knows of. Poor lass. You could help her, though, if you wanted. Me? How? Elishka has no family, but her husband might still have some kin. Nobody will talk to me, but... Bueno, me imagino... How can I find out if there's any... Try asking Elishka herself. Venga, la ayudaré. All right. My thanks. What have I ever done to anyone? Pobre mujer. Herman sent me. What a way to end up. Don't despair. It could be a lot worse. Only death could be worse, and I'm not far from it. Hombre, y tus brazos ahí un poquito dados. Can I ask about your family? What do you want to know?
¿Qué ha hecho? ¿Qué de la familia de vuestro marido? Didn't your husband have any kin? Maybe. He mentioned some. Is that all you know? Yes. But if they're anything like my old man, the bailiff and it... Pues nada. That's all I need. Porque el otro ya dijo que esta no tenía edad. Nada, venga. Vamos a ayudar a la buena mujer. Preguntar al merino, porque tiene el historial de todos los ciudadanos, ¿no? Tiene apuntado hasta con qué ceja hace la mueca. La mueca. Ya no sé ni hablar, ya no sé ni hablar. Me estoy poniendo en el medieval y vamos. Vuestras mercedes, perdónenme. ¿Caballo? Bueno, pues ya mi caballo ya aparece, no se preocupe. Bread. Fresh bread. Bread. El bueno de Alex. Vamos, Merino, usted y yo tenemos que hablar. How are you? Coño, o sea, ya es majo conmigo. ¿Pasa algo por aquí? Master Bailiff? Nothing of interest to... Do you know Elishka? The wife of the man who was hanged recently? The one that's with the executioner now? That's her. Life can be cruel sometimes. Right. And do you know if she has kinfolk somewhere? How should I know? Now, if you don't... Tengo más con esto, así que... Bailiff, surely you know me well enough to know I solve more problems than I cause. You're right, I've heard some reports. Talk to the scribe. Hablad con el escriba. Gracias. Thank you. Take care. ¿Quién es el escriba? O sea, mejor dicho, ¿dónde está el escriba? Ah, la casa de aquí al lado. Más o menos. ¿Aquí arriba? Hombre, esto es una mesa de escriba. Pero aquí no está. ¿Lo habré pillado fuera? ¿O está más arriba? Ay, durmiendo a estas horas. Me cago en la mar. ¡Venga, levanta! I'm glad to see you. ¿Me envía el merino? The bailiff sent me. That's another matter, then. Is it possible to find out from the records where someone lives? You think we keep records of every serf? But se reproducen como I thought conejos. that in the rat house, though, in the books. Boy, the books are for recording pacts, undertakings, punishment. Elishka won't be happy about that. Elishka? You don't mean the one who married into the Mishek family? Yes. Yes, you know her. Mira, qué casualidad. Why wouldn't I? I used to play dice with old Mishek years ago. He had a son, a nice, polite lad. How is he? ¿Liado? Oh, you know, he's quite tied up these days. Well, if you see him, tell him to swing by. And where are the Mishaks living now? A stone's throw from Rate by the small fish pond. Thanks. Mira, ha sido más fácil de lo que me creía. God be with you. Pero estoy comiendo calandera ahora. Ahora tengo una curiosidad. Hay que aprovechar que así somos cerradura. Aquí está.
¿Qué tendrás? Libros. ¿Alguno que...? Mira, este libro me gusta. Y así alguno de estos tal... No. Vale, el caballo. Que si no, luego me llama el ladrón. Un estanque, por casualidad no sé, ese... Creo que lo he visto esa casa. Muchas veces te camino en Neuforo. Ah, pues no. Yo pensé que era la que estaba más o menos por aquí. Pues eso más que un estanque es un río, O sea, ahí... Ahí alguien cuando se intentó expresar lo expresó mal, Buah. Después de esto a la misión principal, a la campaña. Eso sí que está bien, fijarlo, siendo un buen todoterreno. ¡Nos perdemos! Espacio, ahí. Y vamos. What is it now? I've got information about your daughter-in-law. Elishka's fine, only she needs... Never heard of her. Get lost. She's your nearest kin. Elishka's part of your family, and she really needs you... I won't help anyone. ¿Podría convenceros? I could make it worth your while. Really? And what is it you want? Your son's widow needs help. She has nowhere to go. What do I care about some useless girl? Es que, francamente, viendo cómo es esta, me prefiero tal. Oh, to hell with it, then. Y la pregunta es, ¿yo cómo le busco esta? O sea, ¿tengo que hacerlo como sé cómo es esta tal? Pues nada, habrá que intentar convencerla. What is it now? I could make it worth... Really? Your son's widow needs help. What do I care? She could help you with the farm. She definitely knows how to take care of things. We're all right on our own. We don't need another mouth to feed. With an attitude like that, you must be popular around here. I wonder how quick your neighbours would be to help you if you needed it. I wonder what they'd do if your house should happen to catch fire. What the... And if you happen by chance to be locked inside. What are you implying, boy? Pero si tengo más fuerza que ella, lo vas a poner ese o tal, o yo no entiendo. Venga. O sea que... This might help you decide. Y un huevo le doy tantas. Agree? It'll take more than that to persuade me. Si tonta no es, será mayor, pero que tonta no es. You took the words out of my mouth. 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 You took the words out of my mouth
Send her here, then. But don't let her think she'll be taking it easy. She'll... That sounds quite... And if I hear a peep out of her... Find salvation there. Espero no arrepentirme. Es que otra opción, otro tal... Yo no sé. Ya. Es que yo lo digo con el verdugo para decirle... Es que esto puede ser un poco capulla, ¿eh? Por no decir otra cosa. Es que sinceramente, enviarla aquí viendo cómo es esa, vamos. El hijo no me extraña que no haya querido ir a verlas en ningún momento. Vamos. Ya. Es que me lo estoy pensando, si el verdugo se puede quedar con ella, yo sé que al menos la cuidará mucho mejor que la otra. Aunque la otra tenga que ser un atestado de narices. Vamos, ni para la taberna ni para ningún lado, pero... Es cierto, o sea, un verdugo en la época esa, el trabajo lo veían bien, pero vamos, que no lo querían ni cerca de la ciudad. Es más, si eso en la taberna le tenían su propia mesa guardada, con todo. Yo eso sé porque me lo vi justamente en un documental. Porque mientras gente se echa documentales para echarse a la siesta, y a mí me acaban entreteniendo cualquier mierda. Welcome, Henry. Pero vamos, con esto yo ya pienso la hipocresía del momento. Ven el trabajo muy noble y tal, pero el que lo hace no lo quiere ni ver, ¿eh? Me cago en la mar. También es comprensible. Si encima ha matado a uno de los tuyos, como mirarle bien. Aquí estás. Ilishka's looking back. She is, but she's not happy. God sent the poor girl great. Indeed. Did you know her whole family was wiped out by the plague? Oof. She was barely 12. Losing your family. Ah, sorry. So... Sí, la encontré, pero es que no me gusta. I have. I tracked them down. They say they take her in, but I'm not sure she'd do well there. Leave that to her. I just hope she'll be better off than now. Nada, se lo dejaremos a ella. Bueno, se lo hemos comentado a alguno del este. You're not crying now? I'm not. I've wept enough for a lifetime. It's a bit of a change since my last visit. I haven't had much luck in my life, but I've always worked things out. That's true. So, did you find out something about them? I did. I found your husband's father and mother, and they're willing to take you in. But... No son especialmente agradables. They're not very nice people, Ilishka. They probably work you to the bone. But you would get fed. Life is never easy. But at least I'd have a family. Es que yo no sé a esto por dónde tirar, porque vamos a ver. La van a tratar muy mal el otro, la van a hacer trabajar, vamos, como una esclava prácticamente. Los discutiré con él más. I'll have another talk with her. God be with you. Es que eso no me gusta nada. ¿Sí? Y viendo cómo es la otra, encima que me ha soplado dinero así de gratis. I've heard the way you talk about her, and would you like Ilishka to stay? You know, Hal,
She was always the sweetest girl. When she came with her family to Ratai, and it might surprise you, but she even had a word or two for me. It grieved me when she married that wastrel. It was a foolish idea, but I always thought maybe well, fate likes a good laugh. Now I've strung up her old man. I have her under my... I don't want her to leave, but... Es que francamente yo veo que el verdugo la trata mejor que esa panda de esa bruja. Have you made your mind up? I can't decide. I don't know Mishik's-kin at all, but at least I'd have a family. Deberéis quedaros con Herman, yo lo que pienso sinceramente. Herman could give you a family too. He's a decent, upright fellow. I've met none better, and that's the honest truth. But he's an executioner. And what's the problem? That the other women won't chat with you down at the creek? Did that sort of gossip ever interest you anyway? He's a fine man, isn't he? He's willing to take care of you, and he has the means to do it. And he wants you. He's so sick with love for you, he can't even sleep. But did he really say that? Oh. He told me he's been in love with you for years. He said he always thought you were the sweetest... It's true. We used to meet now. By all that's holy, good luck then. Ahí está, ¿no? Yo creo que esto es lo más exacto, porque yo sé que nosotros no va a ser nada feliz. Y de coña, es que solo hay que hablar con la otra para saberlo. Bueno, pues después de esto, a la misión principal. Un amor difícil. Complicado, difícil. A lo mejor ahora lo van a hablar un poco en el pueblo, pero vamos, llega un momento, si estás a gusto con quien estás, que digan misa, que... Un rumor se para en cuanto uno más inteligente deja de... Vamos, de pregonarlo a los cuatro vientos. Bueno, a ver si ahora esto carga. Lo único que me duele es que le regalas 60 monedas a esa arpía. Herman? Yes? Can I stay here with you? You mean for good? If you don't want me to. You can! By God, you can! Ay, qué bonito. You've made me the happiest man in the world. Ay, qué bonito, por favor. Hazme que hagas feliz, capullo, que si no voy a venir aquí te parto pierna, ¿eh? Thank you, Hal. Thank you. Think nothing of it. The main thing is It did, thank you. And God almighty, I've got Alishka. After all these... Una mujer que me cago en... Cómo se nota que te pagan bien, macho, Ha sido, yo creo que... Yo creo que es una de las mejores pagas que he tenido, tío. Y por nuestra salida. Bueno, pues ya está. Algo bonito que me ha pasado. Vale, muy bien. Bueno, caballo, que nos toca irnos. Rete, pásatelo bien. Bueno, yo creo que esta es la decisión correcta. Al menos yo creo, y eso espero. Vamos a ver. Vámonos a... Matarle en algún momento. Eso ya en un futuro más lejano. Oh. Y pensar que el primer día me parece que hizo un trabajo contra lo que era el verdugo. Porque me pedían un anillo que tenía él. Y se lo robé. Yo creo que esto ha sido el karma. Le he hecho algo bueno. Un caminante. A ver, un caminante. ¿Qué quiere el caminante? A ver, que me ponga más cómodo. Voy a ponerme una antorcha que si no lo veo un carajo. Ahora.
can't go on. ¿Qué le pasa? What happened to you? God has punished me. That's what happened. Bandits torched my house and murdered my husband. So I beg here at the roadside. Nothing. I'd like to bring the children something better to eat than acorns. Haven't you got something for... ¿Por qué no os unís a los refugios de Retex? Don't you want to go to Ratai? There are other refugees there. Someone will take care of you. I know there are others there, but I think I'll be better off in the... I'd like to bring the children something better to eat than... No, tengo corazones. Of course. Here you are. May God reward you for your... Algo bien hacemos y vamos, que 5 broches no me duele nada en el bolsillo. Ya. A ver dónde está. Uf, si te había quedado un pequeño trecho, ¿eh? Venga, vamos. Y aparte, si llego ya más o menos de día, me viene bien también. Y llegamos. Descubre dónde vive el lisiado. Bueno, es que de noche poca información voy a sacar yo. Así que viene bien el directo y todo. Muchas gracias a la gente que está viendo esto, a las 6 personitas. Veamos. Está la taberna cerrada. Uf, es de nivel 3 el libro este, no sé si yo me lo voy a poder leer. Bueno, no queda mucho para que salga de día, así que mira, aprovechamos y nos sentamos. A ver si tengo algún libro que me pueda agenciar para leérmelo. A ver. Este. Sí, este me lo puedo leer. Y encima así se da de día, perfecto. Hola Cocón, ¿cómo estás? Y subimos punto de lectura, perfecto. A ver, no. A ver, jugador, lectura. Veamos qué me puedo aprender aquí. Trae. Esto, mientras se duerme o se deja pasar el tiempo. Oh. Esta me viene bien. Esta de coge, me imagino que cuanto más cómodo. Eso a lo mejor me la pongo en la siguiente. Algo que me te pone. No sé, mira, de diálogo. Empático. A nobles o burgueses o. Lengua de plata. No te lo de luego mientras se la gatea. Oh, trovador. Uf. Y puedes disfrutar gratis de todos los servicios de los baños, todos. Uf, yo es que esta la podría usar. Es que estoy entre esta y esta. Uf. Es que ahora mismo llega momentos en los que tal. Yo bien, Coco, ¿y qué tal tú? Ah, ostras, estoy. Es que me encantan las tres estas, la de alta, con una lengua de plata y trovador. Estoy yo. De momento tiro por lengua de plata, que yo creo que es lo que más llego a utilizar. Voy a apagar la antorcha. Y bueno, vamos a preguntar de nuestro hombre. Eso sí, vamos a comer algo. Ya que me puedo meter el potaje este de lentejas y nadie me dice nada, pues nada.
Oye, jefe, ¿te suena algún tuñido por ahí? Básicamente que cojea. Un tipo con cojera. I'm looking for a fellow who lives here, but I don't know his name. Do you know anyone with a limp? What would you want with him? Well, it's no skin off my nose. The bastard has a... No, pues joder, ha sido fácil. Vamos de negocios. Estoy viendo la panceta y luego he visto el vino, vamos, como lo que nos pidió el otro cuando estábamos de caza, que no acabó muy bien, la verdad. Mira, Henry, te voy a dar un capricho. Te voy a dar hoy un buen capricho. Siéntete como un noble. No sé si vamos a regatear un poquito, hombre. I'd like to discuss the... Well... Visitar a Luz Box. What do you say to this? Pero si no me ha dicho su nombre en ningún momento, sí. That's not enough. Aye. Venga, te voy a meter un buen capricho. Buen Henry. Estás más que bien alimentado. Yeah. Tiene que ser una de estas, ¿no? Uf, aquí hay mucha gente. Aquí huele al linchamiento, huele al linchamiento. ¿A quién van a linchar? ¿A quién van a linchar? Yo lo quiero ver. El brazo, hombre, que me dé un laguado o algo para ver el linchamiento bien, ¿no? Luzbok, el Rengo. Visitar a Luzbok. A ver, Luzbok, ¿qué has hecho? Que te quieren aquí linchar. Uy, esto no huele al linchamiento, ¿eh? Uy, ¿esa sangre? Move along, citizens. Move along. There's nothing to see here. That's what you call nothing to see. I'd like to know what something to see looks like. By the keys of St. Peter, this is all I need. We'll have to send word to Sir Hanush. That might not be necessary. Who are you? I'm Henry of Skalitz, in the service of Hanush's Captain Bernard. I'm investigating the attack at Neuhof, and I think this could be related. Well, I'm the bailiff of Auschwitz. And I say we don't want any of that kind of trouble around here. What makes you think this has anything to do with Neuhof? One of the folk at the stud farm recognized someone from Auschwitz among the bandits. We have no bandits or murderers around here. Really? They say he had a limp? Shit. Well, allow me to introduce you. To Limpy Por lo que queda del bueno, le han pasado pero el cuchillo pero bien. Or all that's left of him. ¡Hostia! Sacra. Nothing's ever easy. I'll have to take a look around and ask a few more questions. That's all right with you. Le han rajado de arriba abajo. You can take this mess off my hands and welcome to it. As for what else there is to find out, I don't know. But look and ask all you like. Uf, de arriba abajo. No podía ser fácil, ¿no? Como se dice en estos casos, ¿no? Pero vamos, ya cuando he visto la sangre en la puerta ya me he imaginado, el que está dentro no está bien. Bueno. Who was Limpy Lubos? A poor crofter and a scoundrel. Can't say I'm too surprised what happened to him. He kept company with all sorts of vermin. He was always getting into some kind of trouble. Punch-ups in the tavern and what have you.
¿Por qué está tullido? How come he limped? He got that from some villainy or brawl a long time ago. ¿Un sospechoso? Has he been up to anything suspicious lately? I don't know. The last few days he didn't go anywhere. He was home the whole time. But he always kept everyone in the village at arm's length. Sí que hay un compinche. Did he have any kith or kin in the village? None. A loner he was. I don't know the last time I saw him with anyone. Do you happen to know where he was on the night of the Neuhof raid? I've no idea. He kept his distance from other folk, so you never knew if he was away or holed up at home. Bueno. ¿Cuándo se encontró el cuerpo? When did you find the body? And did anyone see anything? Just now. And nobody saw or heard anything. I don't know how they could gut him like that without someone hearing him scream. El mondongo, madre mía. Mondongo. Pues nada. Menos mal que tengo este poco mayor de 18 años. Esto mejor que no lo vean los niños. Bueno. Una antorchita para mí. Uf. Le han rajado las tripas y lo que no son las tripas. Lord above, they did a hell of a job on him. Must have been agony. How come no one heard anything? Nada más así de torso. Leer. Judith. Looks like this is meant to be a warning. But for who? Ah, pues menos mal que nuestro buen amigo sabe... Maybe the gang had a falling out. Sabe leer, porque si no, ya te digo yo The que solo bandit que who pueda knows how leer. to write isn't something you see every day. La cabeza. What's this? Looks like someone's hit him very hard on the head. Could they have bludgeoned him to death and then gutted him? That would explain why he didn't scream. Veamos. ¿Alguna pregunta más te puedo hacer? Another thing about... Ah, esto no dice ya nada. Tendré que ir preguntando por ahí. Take care now. I've come in the name of Sir Hanish of Lipa. I'm investigating the massacre in Neuhof, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? Ask away. Who was this Lubosh who was murdered? He was a drunkard and a beast. And lazy too. Idle hands are the devil's tools. ¿Habéis notado algo sospechoso? Have you noticed anything suspicious recently? The only thing seemed suspicious was how a rogue like him suddenly started going to church. Now I see why. Aunque iba a la iglesia. Do you know what Lubosh was doing the day Neuhof was raided? What do I care about that scoundrel? ¿Con quién se Do you reunía? know who Lubosh used to spend time with? He was always a loner. Except lately. Así que me toca hablar con el sacerdote. Good luck then. Nada, me toca hablar con el buen sacerdote. Yeah. No te veo, pero si hablo con otro de estos me dirá lo mismo. A ver, ¿quién tiene pinta más así? Tanto llenos de barro. God be with you. I've come in the name of Sir Hanish of... I don't know anything about... That man Lubosh. I didn't really know him. Have you noticed anything Come to think of it, he was in church yesterday. I was wondering what he was up to take to the faith all of a sudden. But I suppose no sins do... Do you know what Lubosh was doing? I was coming from the tavern very late that night, and I caught a... He looked like he was in a hurry. It was only a shadow against the... Do you know anyone Lubosh used to spend time? Not with anyone from the village. Vamos, que That's all. de momento lo único que nos dicen es... por el sacerdote, pues nada. ¿Y tú me dirías lo mismo, por casualidad? My respects. I've come in the name... Of course. That man Lubosh. He was a drunk who was always looking for a fight. Have you noticed anything Well, now I think of it, I hadn't...
Do you know what Lubosh was doing the day? Not a clue. Do you know anyone Lub... He was a loner. Ni siquiera en la That's taberna. Pues vamos, a por el sacerdote no ha quedado de... Farewell. Ya. Nada, sacerdote, usted y yo tendremos que hablar. ¿Ladrón dónde? Había visto. Not getting away from me! Si le vas a coger algo, hazlo rápido, porque está a punto de irse. You showed him. Pero a ti no te robaron ya la otra vez, ¿eh? That thieving magpie. And just so you... Thanks. Pero no me la lío ya. Pues sin querer me lo he cargado. Fruta seca. Pues mira que no lo quería matar. Me quería cogerlo en plan... a bolsa de patatas, pero sin querer, en vez de mantener F, he mantenido la E y le he partido el cuello. A ver, el sacerdote está... Un momento, ¿es un sacerdote con una espada? ¿Eso desde cuándo? Uy, uy, uy. Ah, es un palo. Ah, no, pero eso no es un palo, eso es una espada de madera. El padre Godwin. ¿Es blandir una espada? Eso no tengo curiosidad. I see you know how to wield a... I wouldn't have expected that from a man of the... With a stick. I practiced with a stick. Reminder of my youth and days gone by. The blessings of our good Lord be with you, Father. I'm here in the name of Sir Hanush of Lipa. Can I ask you a few questions? It seems Sir Hanush is employing children as investigators. But ask as you wish, boy. I hope this nasty business will be cleared up quickly. Did you know Lubosh? Bit of a lost soul. Simple, rough fellow, but at heart I don't think he was such a bad... Did you notice anything suspicious recently? My child. All sorts of suspicious things have been going on recently. People like Lubosh don't know what to do about it. That's really not a lot of help to me, Father. I'm sorry to hear that. Do you know what Lubosh was doing on the day... Unfortunately, I do know. And I'd like to help you with your investigation, but I can't. What? I'm bound by certain vows that forbid me to tell... Vows more important than catching dangerous... There are laws of God above the laws of man, son. And one of those is the sanctity... Mal andamos, ¿no podrías hacer una excepción? Father, surely you can't be serious. There must be situations in which you can make an exception. There are things that apply always, no matter what the circumstances. And this is one of them. Mal andamos. No, hombre, la confesión no se la voy a sacar por las malas, así que solo me queda esto. For heaven's sake, Father, can you really look me in the eye and tell me that, when you know you may be condemning innocent people to death? I can. Because if I broke that vow, the consequences would be much worse than if I didn't. Maybe not immediately, Por si no lo convenció con esa, mal andamos. Porque por la fuerza bruta pierdo reputación de más. Father, Lubosh was my only lead to the Neuhof raiders. Only he could tell me who was responsible for that massacre. If I don't find out who it was, it will probably happen again. Surely you wouldn't want that. I wouldn't. But I can't betray the sanctity of the confessional. I'll tell you what. Give me some time and I'll try to think up some way of helping you. Suppose we talk it over in the evening. In the tavern. All right. Farewell. Pues nada, esperarme la noche en la parroquia de este hombre. Cago en la mar. Por casualidad que no habrá... No, no parece una casa de baños, porque ya veo que tengo la ropa hecha un asco. En cirio. En Tambre... No lo sé. Aunque estoy cerca. Y hasta la noche, ¿cuánto queda? Te voy a quedar bastante. Me da tiempo ir a la Tambre y volver. La madre me trajo. Qué difícil que comprar el padre Godwin.
Voy a marcarlo. Ese exploro ese cacho. Ya. ¿Para qué? No fastidies que me he endiñado con esto de aquí arriba. Sí, tiene toda la pinta que me he endiñado. Mira, pues mira, ese pequeño detalle me ha gustado, pero me hubiera gustado saberlo antes. Ya. Vamos, por haberme partido el alma. ¿Esto qué es un sacerdote? Qué interesante hablarle. Good day, Henry. Ah, es simplemente un caminante. Yo pensé que era uno de esos casos de que de repente te hablan o algo así. Ya. Ya. Otro carro por ahí abandonado, macho. Ya. Solo veo carros reventados. O sea, el único carro que he visto que funciona es el que me llevan a mí a la Teresa cuando me encuentra hecho mierda. Que encima ya la Teresa ya no me ha vuelto ni a hablar. O sea, ellos llevan el granero todo tierno los dos, pero vamos, que no me ha vuelto a decir nada. Esto es una casa de baños porque yo aprovecho para meterme un buen lavado. A meterse un buen lavado. I'd like to... And what it? I've, As you wish. I'm not giving you that. And how much are? 35 monedas. Is this enough? I'd almost. You won't regret. Good luck then. Oh. 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 Y llego tiempo para la noche. Hay que estrechar aquí dentro, ¿no? Espera, ya que estoy aquí, dame un segundo. Venga. Bueno, estoy hecho un pincel, ¿no? Limpio e impoluto, perfecto. Colada y me voy a hacerme la colada, perfecto. Me mola eso que poco a poco estoy viendo por dónde voy explorando y todo. Qué bueno. Tenemos que ir de vuelta para allá. Ya. Y es que encima me viene muy bien el bufo ese de macho alfa.
Esto sí por lo que yo he venido antes. Ya. Porque lo bueno que tienen los viajes rápidos, te causan un poco más de cansancio, hambre y esto, pero tienes los mini eventos que, francamente, bueno, la verdad es que a mí cuando me pasó eso no fue un mini evento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, genial, con cumanos. Ah, genial, y uno con arco. Espérate, ¿y mi escudo? Ah, venga, pero más no, venga, no podéis meteros más, ¿no? Ah, no, a correr. Es que, macho, o me alejo un poco los pillo poco a poco o malando. Más con el de largo que me está ahí. Me acabo de salir de los baños y ya me queréis dejar. No veo. No, y apunto que estamos lejos encima. Bueno, quieto. Buah. Pues hace mucho que no guardo. O sea, me han hecho una emboscada ahí. Mira, hablando de los mini eventos, mira, ahí me pasa uno. Me han hecho ahí una emboscada, de repente el caballo se me ha asustado y... Es que, si vinieran de uno en uno, podría hacerlo perfectamente. Y los tres esos, el problema que tenía el arquero y me he tenido que alejar. Y ahí, podría haberlo hecho bien, podría. Bueno, por lo menos mal que he venido a la casa de baños, porque si no, vamos, habría perdido el tiempo inútilmente. Pero como quiero subir esto también, hay que aprovechar. Ahora mismo. Sí, lo quiero. Eso está bien. Nada. Vamos, caballito. Pedimos. Uy, es que encima eran cubanos, o sea, eran soldados listos para luchar y vamos. He tenido mala suerte, pero podría haber salido vivo de ahí. El problema es que ya me estaba rodeado. Tenía que acabar rápidamente con uno y ya por el siguiente. ¿Te crees que no te estoy viendo, desgraciado? Yo creo que aquí hay un fallo, muy serio, What the fuck are you looking? Bueno, pata la boca. Bueno, pero con vosotros no tengo menos problemas. Vosotros no es que seáis el clinker ni nada. Me venís con palos. Venga, uno menos. Incluso me vas a servir de calentamiento. Jesus Christ, have mercy on me. I surrender, can't you see? Sí, piedad, toma piedad. No me lo ibas a dar tú a mí. Piedad, dice. Pues no han venido a saco, pero vamos. Oh, mira buen calidad. Me lo voy a comprar ahora. Las cortezas. De cerdo. Rico. ¿Dónde está el otro gañán? Es que encima... Distribución ilegal. Bonito de cuidado con la resaca. Uf, me dan ganas de probarlo. Pero cuidado si voy a acabar alcohólico perdido. No sucumbas al alcoholismo. Madre mía. Pero
es que ni siquiera se han molestado en ocultarse ni nada, tío. Estaban ahí, ahí. En plan, no nos puedes ver. Pues nada, vamos, Henry. Benito for me. Ah, que más hacía el vino también y todo, no jodas. He subido en bebida. Ahora todo lo que me ha subido el comer en exceso, joder. Pero si lo que he hecho es beber. A ver cómo tengo los efectos. Mi equitación es que al final no se encaja esto. Ya esto, cuando me subo a otro punto ya veré. ¡Ya! Bueno, ha sido una emboscada, pero por lo menos no ha sido en el mismo lugar y no ha sido lo mismo, vamos. Si me hubieran atacado 2 humanos, yo lo habría hecho mejor. Y pues el vino me ha llenado hasta donde ha podido y más. Francamente, quiero subir en arco y se me está ocurriendo una manera, pero no sé yo hasta qué punto me van a dejar. Bueno, veo un molino ahí arriba y todo. Como falles aquí a una vaca, es que tengo que ser malo estado. Lo he hecho para subirme a la arquería. Incluso el arco a caballo, vamos. Si ya soy malo pata, en caballo, vamos. Tengo más oportunidades de darle a una piedra en movimiento que el propio objetivo. Eso sí, pobre dueño de la vaca va a decir, oye, ¿qué le pasa a mi vaca? Como cuando nos decía Campos, es que los campesinos son muy campesinos. Pues señor, esta mujer le ha echado un mal de ojo a mi vaca. Un mal de ojo a mi vaca, madre mía. Un mal de ojo a mi vaca, así es que hay que ser cachondo. Aquí hay fruta podrida, que será de esto, o de algunos de... nos echamos un dadeles. Creo que hacemos tiempo. Good day to you. Bueno, subamos una de dados. I'm feeling lucky. Venga, nos echamos una buena. Lo tiramos todo por la ventana. Good luck. Ah, y es verdad, tengo estos dados. Trae suerte con frecuencia. Bien cargados, por favor, por pasar. Dados, reino celestial. Venga. A estos 3, venga. May the best man win. Mira. Puntero volver a tirar, me la juego. Mejor puntúa y pasar, yo creo que va a ser eso. Y encima creo que tengo el Harry un poco borracho porque está haciendo la cabeza un seseo alucinante. Puntuar y pasar, ya no me la juego más. Con un dado solo no me la juego. Anda, mira, ese es de cobre. ¡Hola! ¡Qué chorra! A ver. Qué suerte el magón este ha tenido. Y también tiene un dado celestial como yo. That'll do me. Qué suerte ha tenido. Oye. Pues tenemos 2 5. Pues francamente prefiero coger un 1 y volver a tirar.
Ah, ¿de dónde va a pasar? No tenía ninguna buena tirada, en cambio este, vamos. Encima 3 unos, que eso da una de puntos, por cómo se multiplica. This'll be the one. No sé si lo que estoy oyendo son abejas o son moscas. Cursed luck. Mira, yo tenía buena suerte porque no tenía ningún dado para sumar. Y yo tengo 5 ahora más. Venga, me lo vuelvo a jugar. Tengo un 1 mínimo. Uf, prefiero sumar. Le estoy sacando ventaja, prefiero sumar a arriesgarme. Bueno, la que se ha sacado ahí una perfecta, vamos. That's all. De hecho, vamos, ya me ha igualado y todo. Uy, veo muchos 6 aquí. 5, ala. Slopped all over again. It's really going my way today. Parece una mala suerte y estás jugando con un borracho. A ver. We'll see. Solo tengo lo de estos 3. Pues va, es que no me lo selecciona bien, como está el bueno del Henry, un poquito piripi. Prefiero puntuar. Ya solo me quedan 600 puntitos y le saco mucha ventaja. No arriesgar es lo que hay que hacer. What the hell's with these damn dice? Uh 3-5. Y ganamos. No, por poco. Ahora sí hemos ganado. Fucked. Again. No pasa nada. Hay que saber cuándo ganar y cuándo perder. Y encima yo con esto. 11 de cervecería. Igual que en una habitación, que lo que es en la noche me voy un poquito, no sé, a planchar la oreja, que estoy un poquito indispuesto. Have you got a bed for them? Certainly. For how long? Una noche. Just the one night? All right. Te pago. Para eso. Here you are. You've got it all to your... ¿Dónde está mi cama? Where do I go to? You'll have no trouble finding it. Right inside the door to the building, there... May the Lord watch over you. Así duermo hasta la noche porque vamos. Tiene una leve cogorza nuestro amigo. Uy. Cofres para forzar. Uy, muy difícil no puedo. Vaya por Dios. Pero este sí. Vaya, nada así chachi chachi pistachi. Me cama hasta aquí arriba según esto. Nada. Y así dormimos toda la noche. No nos pasa la cogorza.
Has mejorado en fuerza. ¿Y eso por qué? Porque me ha costado levantarme después de la cabeza. Bueno, ya no nos toca hablar con el buen Godwin. Concubina de Godwin. ¿Pero qué hace un sacerdote con concubina y todo? ¡Madre mía! Y encima se nota que es más joven que ella. Aunque eso sí, casi todas las mujeres en estos juegos se parecen. Casi todas. I'm sorry I can't tell you everything. But maybe we can work something out. But first I'd like to hear something about you, my son. With whom do I have the honor? Where are you from? I'm from Skalitz. Oh. I'm sorry. What about your kin? They're dead. Oh, I'm sorry to hear that. Here, we'll drink to them. It must have been terrible. Bueno, lo que me faltaba ya, ponerme a beber después de la muerte que se me acaba de pasar. It was terrible. It seemed so pointless. We had no warning. They just appeared and began the slaughter. God knows why. They killed anyone who didn't make it to the shelter of the castle. My parents, my girl, even the Deutsch who was on Sigismund's side. I didn't make it to the castle. I wanted to try and help my parents, but there was nothing I could do. Then I fled to Talmberg with the Cumans on my heels. They almost killed me. They slaughtered people in the surrounding villages. There's a pile of bodies in front of the church in Rovna. Folk who tried to take refuge there, but they... My poor child. May God grant them eternal rest. And how did you come to get this assignment? I'd have expected Sir Hanish to send that old grouch, Bernard. He did, but I found a witness and the trail led here to Ujitz, so he sent me here to follow it up. Ah, well, congratulations. It's nice to see someone using their head to find things out instead of torture. We'll have to drink to that. Now the most important thing. What actually happened at Noel? The good folks hereabout are saying all kinds of terrible things, but I take most of it with a pinch of salt. The rumours aren't exaggerated this time, unfortunately. The Neuhof stud farm was raided by bandits, but they didn't come to pillage or even take the horses. They only wanted to kill. They maimed the horses and slaughtered some people. I'm sure they would have killed more, but the bandits quarrelled among themselves and broke off the attack. And judging by what's left of our Lubosh, they're still settling accounts. I see it's every bit as bad as people claimed. Dreadful. Well then, here's to those poor souls who had to die so pointlessly and so terribly. I've told you all about me. Now it's your turn, Father. You don't look much like our parish priest at home. Ayo. I noticed you're pretty handy with a sword. I wouldn't expect that of a man of the cloth. You know what they say. The Lord moves in mysterious ways. But this is a bit more mysterious than others. Let's just say I haven't always been a priest. Fate led me to places where affairs were settled by force. These days, of course, it's just a bit of exercise to keep me in shape. Well, we've had an agreeable chat, but now let's get down to business. So, about this confessional seal. Do you really want more innocent people to die? Henry, that's not how it works. There are matters in which you can't make exceptions because if you do it once, you'll forever be tempted to do it again. If people stop believing in the church because their confessional secrets are betrayed, they won't trust anyone, and that's worse than even the most hideous crime. Estamos en un callejón sin salida. I understand, but that means I've reached a dead end. Those cutthroats will strike again, and I can't stop them. Chin up, lad. I might have a solution. What? If I tell you what Lubosh told me, I'd be betraying the confessional secret. But, first thing tomorrow, I'll try something... Word of honor? On my soul. I always wondered about the things a priest tells his congregation.
Where on earth do you get the ideas for your sermons? Well, Ujit is in Prague. It's not enough to instruct people. They have to be entertained, too. If I only read from the Bible, I'd soon be preaching to an empty church. Our priest wasn't exactly a bard. So what do you preach to your flock about? It has to be something topical. Condemning vices. And, of course, describing them in detail. The tongue-lashing about the two popes goes down well these days. And stories from real life with a nice moral to them. Especially if they're about fornication and similar scandalous vices. Can you give me an example? Well, recently a priest by the name of Jan Hus started preaching in Prague. I hear he always has a full house. A journeyman who heard him told me what Hus is... I'm thinking about putting it... What's so amazing about it? The preaching of Master Jan Hus, the lamentable wealth in which the church is drowning has turned just like a flock of hungry ravens. They settled on this land to devour every grain of gold and silver. They know no mercy. Their hearts are corrupted by longing for wealth. And they shamelessly profit from everything. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay and you will have absolution. What if the devil himself were to pay? Would he ascend to heaven too? With such money gained from the poor, they buy beautiful horses to ride and needless servants to pamper them. They gamble at dice and dress their whores in expensive furs. While Jesus Christ walked barefoot and had no place to lay his head. Look to your consciences, you robbers of Me the está poor, cayendo muy bien for este you are sacerdote, seen by God and his people too. Me está cayendo muy bien. Well, this Jan Hus character is quite a rebel. Oh, the congregation will love it. I don't doubt it. Let's drink to that. Me cae muy bien. Funny. That last bit reminds me of someone. What do you mean? My situation's completely different. Huth preaches against the prelates and the clerics who are robbing the poor. Look at me. I don't have a pot to piss in. I'm no better off than the folk I preach to. I'm one with them in poverty and suffering and everything that troubles them. I drink with them and curse those stuffed habits in Sasau Monastery. Bueno, no quiero... Es que si le digo eso, me dice, ¿queréis predicar con la depravación? No, coño, enseñad de más. Where can I find out more about his teachings? You like it? I copied down some of his sermons. If you're interested, you can read them at my presbytery. ¿Qué dice la gente sobre todo esto? What do the common folk think of it? They like it. They're happy to hear someone say what they think themselves, but are afraid to say aloud. Things that make them angry. And in a few years, it'll have grown beyond control. You mark my words, the people will rise up, and the church will be shaken to its very foundations. Yeah, unless they burn him at the stake first. Nonsense. They can't burn a master of the most respected university in Europe. Madre mía. What do you think of this? Yeah. He's certainly a wise man. A little overzealous for my taste. If he got out of Prague and came here for a look, I'm sure he'd stop condemning drinking and lying with women. Bueno, pues estos lunes. Thanks for the sermon, but I think I've been morally uplifted enough. Oh, it's getting quite late. What do you suppose? We have a drink, of course. That sounds like a good plan. I knew you wouldn't let me down. Bueno. Przyszła bida mora lat, to nie ustoi żadnej chlap. Na kraj padł desej smutek, do dnielo i rano utek, niech już małżeński majstak, do wczera żylne staje prak. Už se jí bojí svatý muži, nechtěl bych bejbě jich kůži. Nám je to jedno a tak si dáme jedno a požerem si huby jako poslední den. Budeme se bavit a no ráda slávit a tak vypal sudy a posaď se mi sem. Tak posaď se sem a vypal je ven. Ukaž kozy jako vozy, zítra je tu soudnej den. Tak nalej mi hned, ať točí se svět. Ty blízka
lives. Vaya, se jodió el chiringuito. Bailiff, come on over here, sit down and have a drink with us. Don't vex me again, Father. It's 3 hours past dusk, and curfew is long gone. So what? So, I'll have you all whipped, and put in the stocks, and I'll write a letter to the bishop about you, priest. Well, nothing to worry about then. Everyone knows the only one around here who can ride is me. Enough! Men, throw them out. Joder, qué zasunto la boca. Nos han jodido el Resacon. Mira, ya se me ha ocurrido el título por el directo luego. El Resacon en el medievo. You looking for a fight? Henry, back me up. No creo yo que esté yo como para meterme en la pelea. Ah, no, que sí que estoy. Joder. Y he subido un punto en bebida, no me lo creo, tío. Ayuda a Godwin. You'll pay for that. You want to fight? Come and get it. Pero si apenas puede pegar el bueno de Henry. Ah, pero espérate que alguien más se nos ha unido, ¿eh? Espérate, pero que se nos han liado todos los borrachos del pueblo, ¿qué? Can't cry Vale, deja con un inconsciente, deja con un inconsciente. ¡El marino! Ya que la liamos, la metemos a otro lado, ¿no? Ayuda a Godwin, he ganado reputación, no me lo creo. Como para ganarla después de eso. Subir el campanario, bueno. Espérate, que no está este para subir. Bueno. I'd love to. And Henry too, I'm sure. Right, Henry? Stop that nonsense, Godwin. Are you out of your mind? What will people say? They can say what they like. What do I care? What do they do to me? Bueno, el pedo que llevamos. What's the step, my dears? Careful, you don't... ¿De qué punto he subido yo en...? He subido en bebida... Bebedor de cerveza, bebedor hábito de beber. ¿Qué es esto? Uf, no. Eso yo me hago, no sé... Uf, bebedor de vino yo me hago. ¿Qué es esto? Borracho. Madre mía. Uf, madre mía, o sea, puedo hacerlo, vamos. No, sois un bufo. Uf, qué malo. Uy, qué mal va. El bueno del Henry va haciendo unas S que no puedo ni apuntar a la puerta. Here we are. Look at this beauty. We can't do this. Esta es la moza de la taberna, ¿no? Who says? Para que el Henry Ring it, wench. This is wonderful. No. Oh, bloody oath. And now, my dears, comes the climax. Cuidado con lo que culmina la velada, que también te comí del anterior directo. Godwin, you old goat. Come here. Ah, bueno, parece que ya se acabó la historia y el pobre de Henry ya no podía más. Ah, no, espérate, que el Godwin está que... Hostia, el Godwin. Feast has mounted up. What do you say, Henry? Shall we take a little ride of our own? Madre mía, Henry. Si Teresa ya no nos hablaba después de esto menos.
Aunque ven. Pero qué cojones. Que yo lo estaba haciendo la historia y acaba. Bueno. Un momento. ¿Y mi ropa? Henry, chaval. A ver, ¿cómo estoy de efectos? A ver, efectos. Embriaguez. El estado del bienestar espirituoso puede estar en Europa. Espera. Más 2. Joder. ¿En serio, tío? Bueno, algo bueno tuvo que traer esto. Por cierto, voy a vestirme que me han dejado. Me encanta este tío. Y encima tiene misión, por lo que estoy viendo. Bueno, que se nos ha desmayado Henry. Well, I have to say that was a fine evening. Oye, que yo no tengo ese corte. Yo no tengo ese corte de pelo, me cago en la mar. Joder con el Godwin. ¿Y dónde hemos acabado? Godwin, you beast! Get up! Do you hear me? Wake up, you drunkards! Oh, fucking hell. Where the... Oh, what the... Madre mía, who the hell are you? Oh, Henry. My great friend, Henry. Didn't we have a wonderful time? Well, you certainly did, you old lecher. Now you better pull yourself together quick. You haven't much time. There's some water and something to eat on the table there, but if I were you, I would move my hairy arse before my flock eats me alive. Madre mía. Step on in my head. My guts. My poor suffering stomach. Madre mía, cómo lo hemos tenido que pasar. What was that woman on about? Before my flock eats me alive. I've forgotten something. What have I forgotten? Where the fuck am I? What the fuck was it? Mass! Oh shit, I have to say mass. I gotta say mass. You have to help me. How? You're the priest. I can't do it in this state. Maybe the liturgy. But I have to give a sermon as well. Oh, this is a disaster. They're gonna excommunicate me. I'd like to help you, but you can. You can do the sermon for me. What? So, first I investigate a murder no one wants investigated. Then I drunkenly keep the whole town up all night. And now you want me to preach at them from the pulpit? Do you want them to burn us at the stake? No. No, I've got it. Suppose that Sir Ratzig's protege. You just came from studying in Prague. And you want to share the words of Master Jan Hus, who you recently heard preaching there. Henry, look. From what I remember, we might have overdone it a bit last night. And if the bailiff or someone else complains about me, the bishop's gonna have my guts for garters. So I'd appreciate it. Stop gaping at me like a stuffed squirrel and start helping. You're mad. You're stark raving mad. I'm not. It's a perfect plan. It's flawless. Oh. How about this? If you help me with this, I'll tell you who Lubosh's cronies are. Ya está, hay que hacerlo. Y he ganado punto en bebida. Madre mía. Esa de confesión ya no es inviolable. So all at once the confessional seal isn't so sacred? ¿Cómo está Henry? Está dobladísimo. Don't mock me. I won't give you a second chance. No saldremos bien de esta.
Pero no ganes. Well, all right. But I can't make any promises about what'll happen. No, neither can I. What do you want me to do exactly? I'll go and start the liturgy. Then I'll introduce you. You give the sermon I told you yesterday. No need to drag it out. La fornicación y todo eso, no jodas. Wonderful. Pero ahora no me acuerdo yo cómo tenemos que hacer eso, Encima tengo que volver a vestirme. Kevin. Y tengo 100 en autoridad, madre mía. No, el arco no me lo voy a poner ahora. Si no quedará muy feo. A dar una misa, madre mía, cómo está. Espérate, que se me ha pasado la hambriada. No podemos esperar una hora y así iré sensato. Vale, ya va bien el Henry, ya vamos bien. Esto puede acabar muy mal. No jodas, y encima reputación perdida. Fijo con alguno del pueblo. Alguno que le partiría la nariz. I thought he'd never show up. Swill dog. Look at him. He can hardly walk after his capers last night. You were with them, you beast. Pues estabais con ellos, esperad. Esto fue uno de los que nos ayudó en la pelea. Mother of God, any minute now he'll throw up. I couldn't sleep a wink last night with all that clamor. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Me temo lo peor, Amen. No puedes ahí que nos cuelgan. Accepit panem in sanctas at venerabilis a manus suas. No. Uf, la que me lía. Hoc facite in meam commemorationem. ¿Te acuerdas de ella, Henry? Brothers and sisters, you may have had the honor of meeting Henry from Skalitz, who is here at the behest of Sir Hanush to investigate that heinous crime at Neuhof. You might not know that Henry recently visited Prague, where, by the grace of God, was able to hear Master Jan Hus from the esteemed Charles University preaching. I've managed to persuade Henry to stand here today in my stead and tell us what he heard. Because, as you all probably know, Jan Hus is a very popular preacher in Prague. So, Henry, you may begin. Uf, la que puedo liar. Curious which one of them will puke first. Porque vomita primero, yo estoy igual que ese. No me la líes, Henry, no la liemos, que como la liemos la hemos cagado. Venga, con confianza. Brothers and sisters, let me get straight to the point. I'd like to talk about the church and how corrupt it is. That boy has a cheek. Dios otra vez de la iglesia, nuestro mandato de rechazar los sacerdotes de Dios, no, sino Dios. El Señor te lo yo qué sé esto mismo. Creation has given to every man the power by which he might rule the whole world. But that power does not give him the right to rule. That right belongs to God alone. Funciona sin tapujos. ¿Qué coño? Sin tapujos. Sin tapujos. It is the corruption of God's pastors here on earth that has brought misfortune on our heads. Plague, cumens, hunger, and chaos. The accursed wealth that the church is drowning in is poisoning almost the whole of Christendom. When dogs are fighting over a bone, take the bone and they will stop.
Just like the flock of ravens that has descended on this land to peck up every speck of gold and silver. Pues creo que eso They show justamente fue lo no que me dijo mercy. el otro día. Their hearts are poisoned by covetousness. They trade everything. Everything is for sale. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay, and you will have absolution. And the prelates sin and give themselves absolution. For shame! Shame upon them! Hablar de pecar es humano, pecar es humano. It is the custom of the gluttonous prelates and monks to preach against sin. But what do they know of us ordinary folk? Let us remember the marriage at Cana, where our Lord Jesus Christ himself feasted with the other guests and drank his fill. And when the wine was gone, he performed a miracle and created more. He, whose companions were poor travellers, simple folk, prostitutes and troublemakers, performed a miracle so the feast could continue. Now that's the kind of sermon I like to hear. No, brothers and sisters. Jesus did not condemn alcohol. Drink to lighten the cross you bear in this vale of tears, but not with such abandon that you cannot keep holy the Sabbath. For there should be moderation in all things, and it is not drinking itself that is sinful, but intemperance and beastly indulgence. He's right. Y por continuar sin tapujos y a tomar vienta, A ver a dónde llevo, venga, sin tapujos. Enough about sin, which the prelates are so fond of preaching about, and whose absolution they promise if you only pay enough coin to Mother Church. What if the devil himself were to pay? Will the bishops tell us he too would ascend to heaven? And what about those bishops? They sin without remorse, and with the money grasped from the poor for indulgences, they keep fine horses and hordes of servants to pamper them. They play dice and garb their mistresses in expensive furs, while Christ, the Lamb of God, walked barefoot and had nowhere to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Down with the prelates. Away with them. We're fortunate to have our good Father Godwin. At least he's a fair and simple man. I say to you, in the words of Jan Hus, he who knows much, let him speak much. He who knows little, let him speak little. Let each speak as much as he knows, and he who knows nothing, let him at least teach his neighbour one virtuous deed by setting him good example and refraining from playing dice and from fornication. And that applies both to priests and to you, brothers and sisters. That's his conclusion? That is all I heard in Prague. Amen. Madre mía, que me ha podido salir de aquí. Es que no podía criticar el bueno de Godwin, pero tampoco puedo decir algo bueno de él. Si se puso a potar desde el alto del campanario. ¿La habré liado? Me parecen muy contentos. The lad spoke well, considering what a soaking. La tajada que lleva. He's right, Dapus. The young man shouldn't drink so much, but the Lord's given him a silver Glad he came tongue. here. I don't suppose I'll ever get to Prague, and he told it nicely. Madre mía, la que te acabo de salvar, Godwin. Well, well, my boy, you have talent, and I can't deny it. And you pulled a thorn from my side. I almost didn't make it. Yeah, I noticed. I wasn't the only one. Oh, what's to be done? I'll make it up somehow. So, about our bargain. Although it's a sin. So gluttony and fornication. God does forgive a penitent. So, what did Limpy Lubos tell you? Was he at Neuhof that day? Who was with him? And where are they now? Now, slow down. I'm sorry, but he didn't tell me that much. Don't let me down after all I've been through. For you... Well, now Lubos came to me shortly after it happened. His conscience was gnawing at him. And I must say, in the end, he turned out to be a better man than he looked. He said they'd been hired through some crony of theirs. And at first they were just to steal some horses. But then it all turned sour and people started getting killed. And neither he nor his cronies wanted anything to do with that. So they fell out from the gang and fled. Fell out? Yeah, there was a body found in the woods by Neuhof. That would explain something. Lubos kept jabbering that he wasn't a murderer, that he didn't want to do it.
So I know that Lubos killed the murderer and he's dead too. The trouble is, I need to find the ones who are still alive. I need names and places. Did he mention any of the others? Only nicknames. Talked about some fella called Riki from Ledechko. Pius, Timmy. Pius. That lot are about as pious as I am ordained. Nonsense. You would make an excellent priest. No jodas. ¿Por qué me pasaría las tardes echando de la cerveza? Sniff out this Riki from Ledechko, right? Well, we'll have to now. There's not much else to go on. Let's hope he's not hanging from the wall too. Indeed. And I'd hate to be excommunicated for nothing. Anyhow, good luck. You watch out for yourself. These people clearly mean business. And I'd like to raise a tankard with you again sometime. Yeah, I'll try. Although I'm not sure I'd survive another night of your debauchery. And if anyone should ask, you heard nothing from me. I'll deny everything. I don't doubt it. Menuda aventura. Bueno, que ahora tenemos resaca, por lo que veo del efecto este. Resaca. Pero también se puede curar con la poción caléndula, Lázaro o poción para la resaca. ¿En serio hay una poción para eso? Tengo yo por casualidad que tengo pociones de todo. Caléndula la tengo. La de Lázaro también la tengo. Poción para la resaca, no creo. Hala, ya estoy feliz. Menos mal que yo soy de tener de todo. A ver, ¿cuánto llevamos de directo, gente? Dame un momentito que lo mire. Casi 3 horas. Pues bueno, gente, yo creo que lo vamos a dejar aquí para continuar luego con el rastro fresco y demás. Os hemos enseñado un par de tesoros, hemos tenido ahí un resacón a lo medieval y un cura, vamos. Ya se me está ocurriendo el título. Bueno, lo que quiero decir es, gente, muchas gracias por pasaros, gracias por el follow, espero que hayáis disfrutado y hasta ahora, chao.